Invierno de 1941, las esperanzas de un triunfo relámpago en el este se desvanecían con cada copo de nieve que caía. La Wehrmacht, una máquina de guerra que había arrasado Europa, se encontraba atrapada en un escenario helado, donde la nieve se mezclaba con la sangre de los caídos. Mientras los soldados alemanes luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra el frío despiadado que calaba hasta los huesos, el ejército rojo emergía de las sombras, preparado para desafiar las expectativas. Este no era solo un enfrentamiento militar, era un choque de voluntades, donde la resistencia y la determinación se convertirían en las armas más poderosas. ¿Podrían los alemanes sobrevivir al brutal invierno ruso y continuar su avance? El mando estaba en alerta. Nos movíamos a través del bosque cerca de la frontera, tensos pero preparados para la misión que nos esperaba. Nuestros comandantes nos dijeron que sería una victoria rápida y decisiva. La vasta llanura ante nosotros debía ceder ante un enemigo débil y desprevenido. El sol apenas había salido cuando comenzó el rugido de la artillería. Sabíamos que era el momento. A las 3:15 de la madrugada, cruzamos la frontera soviética. Aún puedo recordar el silencio justo antes de la tormenta. Todo el frente estalló de golpe, con las baterías de artillería bombardeando las posiciones soviéticas sin descanso. Nos habían advertido que encontraríamos poca resistencia, los informes indicaban que el ejército rojo estaba mal equipado y desorganizado, incluso en posición ofensiva. A medida que nos adentrábamos en territorio soviético, contemplamos la devastación que había dejado nuestro bombardeo. Las posiciones rusas ardían en llamas, y los soldados soviéticos huían antes de que siquiera nos acercáramos. El avance era abrumador, nuestros panzers se movían sin pausa, y nosotros los seguíamos atravesando campos de trigo y convoys destruidos. Sentíamos una inmensa fuerza, como si nuestra potencia fuera imparable. La primera aldea que encontramos estaba abandonada, con apenas ruinas humeantes. Mientras continuábamos avanzando, finalmente nos encontramos con los primeros focos de resistencia soviética, unas cuantas trincheras improvisadas y disparos de fusil nos dieron la bienvenida, pero nada podía frenar el ímpetu de nuestro avance. Los aplastamos rápidamente. La mayoría de los soldados enemigos estaban desorientados, muchos aún dormían cuando empezó el bombardeo. No eran rival para nuestra potencia de fuego. Algunos intentaron resistir, pero muchos se rindieron al vernos llegar. El ataque sorpresa los había tomado completamente desprevenidos. Los días siguientes se volvieron un borrón. Seguimos avanzando hacia el este, encontrando escasa resistencia organizada. Recuerdo ver columnas de prisioneros soviéticos marchando hacia la retaguardia, algunos heridos, la mayoría desconcertados. Los campos estaban llenos de los restos de la guerra, camiones calcinados, cañones destruidos y cuerpos esparcidos. El olor a combustible quemado y pólvora era inescapable. Nos sentíamos invencibles. Cada vez que nos deteníamos para descansar, llegaban nuevos informes sobre nuestro progreso. Para el tercer día, nos habíamos internado profundamente en territorio soviético. Las carreteras estaban repletas de equipo soviético destruido y prisioneros siendo trasladados hacia el oeste. Podíamos ver las fuerzas soviéticas en retirada a lo lejos, mientras los aviones de la Luftwaffe volaban sin descanso, bombardeando columnas enemigas. Los campos aún estaban verdes, pero el cielo se oscurecía con columnas de humo negro. Por el momento, parecía que el ejército rojo colapsaba bajo nuestros pies. Avanzábamos sin descanso, seguros del éxito de la operación. Aún no habíamos enfrentado la verdadera fuerza de la defensa rusa, pero ya el paisaje que nos rodeaba era de pura destrucción. Los campos de batalla estaban repletos de restos de tanques, vehículos y hombres caídos. En los instantes finales antes del amanecer del 22 de junio de 1941, mientras los últimos minutos de la noche más corta del año se desvanecían, una devastadora tormenta de artillería alemana rompió el inquietante silencio. A lo largo de 1800 kilómetros de frente, el trueno de miles de cañones alemanes iluminó la oscuridad, mezclándose con el resplandor rojizo de las explosiones y anunciando una nueva y aterradora madrugada. 30 bombarderos de la Luftwaffe, tripulados por las mejores tripulaciones y volando en formaciones letales de 3, desataron su furia sobre aeródromos y ciudades soviéticas, sumiendo al enemigo en el caos.
Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. 3,5 millones de soldados alemanes avanzaron, iniciando la ofensiva militar más masiva que el ejército alemán había emprendido jamás. La Operación Barbarroja había comenzado. Los alemanes lograron una sorpresa táctica total, aniquilando las defensas fronterizas soviéticas en cuestión de horas. Mientras el caos estallaba, miles de oficiales y soldados del Ejército Rojo murmuraban sombríamente: «Ha comenzado». Apenas salió el sol, la Luftwaffe continuó su ataque inicial con una ofensiva brutal. 500 bombarderos, 270 bombarderos en picado y 480 cazas atacaron 66 aeródromos soviéticos, destruyendo más de 1.200 aviones, la mayoría antes de que pudieran despegar. En pocos días, la Luftwaffe había asegurado la supremacía aérea indiscutible, paralizando los movimientos de tropas y trenes soviéticos en la mayoría de las regiones. El avance inicial de la Wehrmacht encontró poca y esporádica resistencia. Las tropas alemanas arrasaron muchos puestos fronterizos antes de que los guardias fronterizos de la NKVD pudieran siquiera organizar una defensa. Sin embargo, en algunas zonas, tropas desafiantes en regiones fortificadas lucharon hasta el último hombre, retrasando el avance alemán lo suficiente como para que las divisiones del Ejército Rojo se movilizaran hacia sus posiciones defensivas avanzadas. La fortaleza de Brest, como una roca desafiante en un mar hostil, resistió el embate alemán hasta el 12 de julio. Los alemanes sabían que una organización y mando efectivos diferenciaban a un ejército de una turba desorganizada. Hicieron todo lo posible por desarticular la estructura del Ejército Rojo antes incluso de los primeros bombardeos. Tropas especiales Brandenberg, disfrazadas con uniformes del Ejército Rojo, se infiltraron en las zonas traseras soviéticas, cortaron líneas telefónicas, capturaron puentes clave y sembraron alarma y confusión. En cuestión de horas, estos esfuerzos, combinados con los asaltos aéreos y terrestres implacables, destrozaron la cohesión organizativa del Ejército Rojo. La devastadora realidad pronto se hizo evidente. Esta destrucción se extendía a todos los niveles de mando, desde los pelotones de infantería hasta el alto mando en Moscú. Con el primer disparo, todo cobró vida, dijo un sargento. En ese momento, el fuego estalló a lo largo de todo el frente. Infantería, cañones, morteros. Las torres de vigilancia rusas desaparecieron en un instante, mientras los proyectiles llovían sobre las baterías enemigas que ya habían sido localizadas tiempo atrás. La infantería avanzó rápidamente, atravesando pantanos y zanjas con las botas llenas de agua y barro. La Operación Barbarroja, sin duda, había tomado completamente por sorpresa a los defensores soviéticos en las zonas fronterizas, y ahora todo el peso de la máquina de guerra alemana se abalanzaba sobre ellos con precisión despiadada. Al cruzar la frontera nuevamente había poca resistencia organizada. Los soviéticos parecían completamente desprevenidos para lo que se avecinaba. Nuestros panzers se desplazaban rápidamente por los campos, mientras la infantería avanzaba tras ellos, eliminando las fuerzas enemigas dispersas. Era casi surrealista lo fácil que nos resultaba avanzar. Las aldeas caían una tras otra sin apenas luchar. Disparé mi fusil apenas unas cuantas veces ese día, principalmente contra soldados en retirada. Las carreteras estaban repletas de equipos soviéticos abandonados o destruidos. Nos topamos con largas columnas de vehículos abandonados, muchos de ellos aún ardiendo. La Luftwaffe estaba haciendo su parte, ametrallando convoys enemigos y bombardeando posiciones clave. Incluso capturamos a algunos prisioneros soviéticos. Sus rostros reflejaban puro asombro e incredulidad. La devastadora realidad pronto se hizo evidente. Esta destrucción se extendía a todos los niveles de mando, desde los pelotones de infantería hasta el alto mando en Moscú. Nunca estuvieron preparados para una ofensiva de esa magnitud. Muchos de ellos eran apenas muchachos, con la juventud pintada en sus rostros, y nos miraban con un miedo que no sabían disimular. Varios habían arrojado sus armas al suelo antes de levantar las manos en rendición sin oponer resistencia.
Nuestros oficiales nos aseguraban que Moscú caería antes de que el invierno helara la tierra, y aquello nos llenaba de orgullo. La sensación de invencibilidad recorría las filas, el ejército rojo se desmoronaba a nuestros pies, retrocediendo hacia su propia vastedad. Nos sentíamos imparables, como si nada en el mundo pudiera detenernos. El estruendo de los motores de los tanques se fundía con las explosiones lejanas de nuestra artillería, marcando el avance que devoraba kilómetros sin cesar. En tan solo 3 días habíamos avanzado más de lo que cualquiera hubiera imaginado. No nos encontrábamos con líneas defensivas sólidas, solo con puntos aislados de resistencia que se disolvían ante nuestra embestida. Cuando los soviéticos aparecían, estaban desorganizados o en plena retirada. Los empujábamos hacia el este tan rápido que apenas teníamos tiempo para montar campamentos. Los soldados enemigos abandonaban sus posiciones en masa. Había un aire festivo entre nosotros. Algunos veteranos advertían que esa facilidad no duraría para siempre, pero la mayoría no podía imaginar otro escenario. La victoria parecía estar al alcance de la mano. Nos decían que la Unión Soviética colapsaría bajo el poderío de la Wehrmacht, y en nuestras conversaciones comenzamos a bromear sobre la rapidez con la que llegaríamos al Kremlin. Fantaseábamos con lo que sería ver Moscú en persona, pero por ahora, la clave era mantener la inercia del avance. La devastación más brutal se desplegaba al norte de las marismas del Pripyat, donde el grupo de ejércitos centro, bajo el mando del mariscal de campo Fedor von Bock, lideraba la ofensiva principal. La meta inicial de Bock era romper las defensas soviéticas a ambos lados del saliente de Bialystok, avanzar por el eje Minsk-Smolensk y encerrar a las tropas del Ejército Rojo al oeste del río Dnieper. Tras esto, esperaba unir fuerzas con el grupo de ejércitos norte para eliminar cualquier amenaza en la región del Báltico y continuar hacia Moscú. La fuerza de Bock incluía al 9º ejército del coronel general Adolf Strauss, al 4º ejército del mariscal de campo Günther von Kluge, y 2 grupos Panzer, el 3er grupo del coronel general Hermann Noth y el 2º grupo del coronel general Heinz Guderian. El grupo de Oth avanzaría hacia el norte, pasando por Vilna en dirección a Minsk, mientras que las fuerzas de Guderian cruzarían el río Bag desde el sur, uniendo fuerzas con las de Oth en Minsk. Para reforzar la operación, la segunda flota aérea del mariscal de campo Albert Kesselring desplegó 1.500 aviones, más de la mitad de los 2.770 disponibles para la Operación Barbarroja. Enfrente, el Ejército Rojo desplegaba el Distrito Militar Especial Occidental, liderado por el general de ejército Dmitry Pavlov. Con la invasión en marcha, este distrito fue rebautizado como el Frente Occidental. Sus ejércitos estaban posicionados en un solo escalón, con los cuarteles del general Piotr Filatov muy atrás, demasiado lejos para una reacción eficaz. El saliente de Bialystok estaba defendido por el 10º ejército del teniente general Konstantin Golubev, apoyado por los cuerpos mecanizados del 6º y 13º ejército. A su izquierda, el 4º ejército del teniente general Alexander Korobkov recibía refuerzos del cuerpo mecanizado 14º. En el flanco derecho se encontraba el 3er ejército del teniente general Vasily Kuznetsov, apoyado por el cuerpo mecanizado 11º. Como reservas, Pavlov contaba con los cuerpos mecanizados 17 y 20, además del cuerpo aerotransportado ubicado cerca de Minsk. La ofensiva de Bock desató el caos. El frente occidental colapsó desde el primer día, con sus sistemas de mando y control completamente fragmentados. La radio era el único vínculo frágil que mantenía conectados a los ejércitos de Korobkov, Kuznetsov y Golubev con el cuartel general de Pavlov. Sin embargo, incluso esta mínima coordinación resultó insuficiente para contrarrestar la brutalidad del ataque alemán. Desesperado por recuperar el control, Pavlov ordenó al teniente general Iván Boldín que volara hacia el cuartel del 10º ejército cerca de Bialystok, en medio de un bombardeo aéreo. Su misión era organizar un contraataque que pudiera frenar la embestida alemana, pero las esperanzas de revertir la marea se desvanecían rápidamente. El cuartel general de Golubev, apenas un par de tiendas en un bosque cercano a una pista de aterrizaje, luchaba por coordinar una respuesta en medio de líneas de telecomunicaciones destruidas, interferencias de radio incesantes y un caos absoluto. Pese a sus intentos desesperados, cualquier contraataque organizado por Golubev terminó siendo inútil.
Mientras tanto, el grupo de ejércitos centro arrasaba las defensas del frente occidental de Pavlov. En paralelo, el grupo de ejércitos norte, al mando del mariscal de campo Wilhelm von Loeb, replicaba los éxitos de Bock, avanzando por las repúblicas bálticas con el objetivo de destruir las fuerzas soviéticas de la región y tomar Leningrado. Las tropas de von Loeb se estaban uniendo a los finlandeses cerca del lago Ladoga. Su grupo de ejércitos incluía al 16º y 18º ejércitos, además del 4º Grupo Panzer, sumando en total 6 cuerpos de ejército y 2 cuerpos motorizados, apoyados por 3 divisiones de seguridad y un cuerpo de ejército en reserva. El 4º Grupo Panzer, dirigido por el coronel general Erich Oebner, lideraba la avanzada, con los coroneles generales Hans Reinhardt y Erich von Manstein al mando de los cuerpos motorizados 41º y 56º. Mientras tanto, los ejércitos 18º y 16º, bajo el mando de los coroneles generales Georg von Kuschler y Ernst Busch, avanzaban por los flancos, siguiendo la estela de los blindados. Como refuerzos, von Loeb mantenía al 23º Cuerpo de Ejército en reserva, junto con otro cuerpo bajo control del alto mando alemán, el OKH. El contrapeso soviético lo constituía el Distrito Militar Especial Báltico, comandado por el coronel general Fyodor Kuznetsov. Este distrito, rebautizado como el Frente Noroccidental al comenzar la guerra, debía defender los accesos a Leningrado. Sin embargo, era el más débil de los 3 frentes soviéticos en la frontera occidental. Contaba con 3 ejércitos y 2 cuerpos mecanizados, pero sufría las mismas carencias que el resto del Ejército Rojo: reorganización incompleta, entrenamiento insuficiente y equipamiento precario. A esto se sumaban las órdenes de Stalin, que prohibían una movilización total y dificultaban la preparación defensiva. El 22 de junio, las fuerzas de von Loeb lanzaron su ofensiva, desbordando rápidamente las débiles defensas soviéticas y penetrando en territorio enemigo, sembrando el caos en los planes defensivos de los soviéticos. Kuznetsov intentó ejecutar su plan defensivo, pero la velocidad y contundencia del ataque alemán convirtieron sus esfuerzos en algo fragmentado e inútil. Los contraataques realizados con los cuerpos mecanizados tercero y duodécimo fracasaron, y los ejércitos soviéticos terminaron en una retirada desordenada hacia el río Dvina occidental. El 25 de junio, el recién creado mando soviético Stavka intentó desesperadamente restablecer una línea defensiva. Ordenaron a Kuznetsov mantener la línea del Dvina con sus desgastados 8º y 11º ejércitos, reforzados por los frescos ejércitos 27º y 22º, junto con el 21º Cuerpo Mecanizado. Sin embargo, el 27º ejército no logró asegurar su posición a tiempo, y el 56º Cuerpo Panzer de Manstein capturó una cabeza de puente sobre el río el 26 de junio. Privado de esa barrera defensiva crucial, Kuznetsov se vio obligado a retirar al 8º ejército hacia el norte, rumbo a Estonia, mientras que los ejércitos 11º y 27º se movían hacia el este, dejando los accesos a Leningrado desde Skobie-Ostrov sin protección alguna. Ante la gravedad de la situación, la Stavka decidió reemplazar a Kuznetsov el 30 de junio por el teniente general Piotr Sobenikov, antiguo comandante del 8º ejército. El general Ivanov fue designado para reemplazar a Piotr Sobenikov al mando del 8º ejército, mientras que el teniente general Nikolai Batutin, subcomandante del Estado Mayor y pieza clave en la planificación defensiva soviética antes de la guerra, asumió como jefe de Estado Mayor de Sobenikov a partir del 4 de julio. Las órdenes eran claras: restablecer el orden en el frente a cualquier costo y resistir el avance alemán. Mientras tanto, el alto mando alemán instruyó a von Loeb a continuar su ofensiva hacia Leningrado, atravesando Pskov y dirigiéndose hacia el lago Ladoga para sitiar la ciudad. El 4º Grupo Panzer de Oebner recibió la orden de avanzar hacia el norte y noreste desde Pskov, mientras que las tropas de infantería al mando de Kuschler y Busch limpiaban Estonia y la costa báltica, asegurando el flanco derecho del grupo de ejércitos. Ese mismo día, el OKH amplió los objetivos de Oebner, incluyéndole la toma del área entre Veliki Luki y el lago Ilmen, pero le advirtieron que no avanzara más sin autorización explícita. El 4º Grupo Panzer se movilizó desde el río Dvina el 2 de julio. El Cuerpo Panzer 41º, liderado por Reinhardt, capturó Ostrov el 4 de julio y Pskov el 8, aplastando las defensas soviéticas a lo largo de la línea Stalin y entrando en el Oblast de Leningrado.
Mientras tanto, Manstein, al mando del 56º Cuerpo Panzer, tomó Rzegne el 3 de julio, pero su avance quedó retrasado varios días mientras intentaba sortear los pantanos de la región, lo que obligó a Oepner a transferir la tercera división motorizada al cuerpo de Reinhardt. Simultáneamente, el 18º ejército de Kuchler avanzaba hacia Letonia, empujando a las debilitadas tropas del 8º ejército de Ivanov y apoyando los blindados de Reinhardt en el sur. Por su parte, el 16º ejército de Buss asistía en las operaciones de Manstein y protegía el flanco derecho del grupo de ejércitos. Para el 6 de julio, las batallas fronterizas habían terminado, y el grupo de ejércitos norte, con los panzers de Oepner a la vanguardia, había frustrado los planes de movilización y defensa del mando soviético Stavka, infligiendo una derrota decisiva al frente noroccidental de Kuznetsov. En las primeras 3 semanas de combates intensos, las fuerzas de von Leeb avanzaron unos 450 kilómetros, capturando gran parte de las repúblicas bálticas. Las pérdidas soviéticas fueron devastadoras, alrededor de 990.000 soldados, más de 1.000 tanques, 4.000 cañones y morteros, y 1.000 aviones de combate. Lo más grave, sin embargo, fue la incapacidad de establecer defensas creíbles, dejando a las fuerzas de von Leeb en posición de amenazar al frente norte del teniente general Mikhail Popov, anteriormente conocido como el Distrito Militar de Leningrado. Popov y su consejo militar comprendieron la gravedad de la situación. El 25 de junio decidieron erigir defensas a lo largo del río Luga, al sur de Leningrado, aunque solo pudieron disponer de tropas improvisadas trasladadas apresuradamente desde otros frentes en Ucrania. Ese mismo día, el Grupo de Ejército Sur, al mando del mariscal de campo Gerd von Rundstedt, enfrentaba un avance más lento en comparación con sus homólogos del norte. El río Vag occidental, que marcaba gran parte de la frontera en esta región, frenó el asalto inicial alemán, dando tiempo a las tropas del NKVD y del Ejército Rojo para reaccionar. Además, el coronel general Mikhail Kirponos, comandante del Frente Suroccidental, había mantenido una comunicación constante con las guardias fronterizas en los días previos a la invasión, lo que le permitió movilizar a sus fuerzas sin mayores contratiempos. Como los soviéticos creían que cualquier ataque alemán se centraría en Ucrania, Kirponos disponía de una cantidad relativamente abundante de unidades mecanizadas. Si bien estas unidades no estaban completamente equipadas ni entrenadas, se desempeñaron mucho mejor que sus equivalentes en el frente occidental. El objetivo de von Rundstedt era penetrar en profundidad en Ucrania desde el sur de Polonia y Rumanía, destruir las fuerzas soviéticas en Ucrania occidental y capturar cabezas de puente sobre el río Dnieper, al sur de Kiev. A partir de ahí, prepararía futuras operaciones hacia el este, en dirección a Rostov y Stalingrado, o hacia el noreste, hacia Kursk y Voronezh. El grupo de ejércitos se dividía en 2 fuerzas separadas por unos 330 kilómetros. La principal avanzaba desde el sur de Polonia e incluía al 6º ejército, comandado por el mariscal de campo Walter von Reichenau, al 17º ejército, bajo el mando del teniente general Karl Heinrich von Stulpnagel, y al primer grupo panzer, liderado por el coronel general Ewald von Kleist. La ofensiva hacia el sur de Ucrania estaba liderada por una poderosa fuerza acorazada, diseñada para penetrar profundamente hasta Kiev. Esta fuerza principal, compuesta por 7 cuerpos de ejército y 3 cuerpos motorizados, estaba preparada para atacar directamente hacia el este, al norte y al sur de Leópolis, con el objetivo estratégico de tomar Kiev. Además, von Rundstedt buscaba rodear a las fuerzas soviéticas al suroeste de Kiev, utilizando la potencia combinada de los blindados de Kleist y las formaciones del 17º ejército. La campaña estuvo compuesta por el teniente general von Manul, el tercero de von Vhin y el 14º cuerpo motorizado de V. Kemp, que en conjunto desplegaron 5 divisiones Panzer y 4 divisiones motorizadas. Estas unidades respaldaban la ofensiva principal de Ron. Un segundo grupo de choque estaba listo para lanzar un ataque retrasado desde Rumanía, liderado por el coronel general Franz R. von Esker con el 11º. Este grupo incluía los terceros y cuartos ejércitos rumanos, sumando 3 cuerpos de ejército alemanes y 5 rumanos. Su misión era despejar las fuerzas soviéticas del sur de Ucrania y la costa del Mar Negro, con la posibilidad de cercar las tropas soviéticas en las regiones de Zinetz Podolsky y Benit, en coordinación con los ejércitos.
Inicialmente, la fuerza de Ron contaba con una reserva compuesta por una división de infantería y 3 divisiones de seguridad, con apoyo aéreo adicional proporcionado por la Cuarta Flota Aérea del coronel general Alexander Lure, que incluía 750 aviones. El contingente mecanizado de Konos, el más fuerte de la Unión Soviética Occidental, le permitió asignar 6 cuerpos mecanizados a su ejército de avanzada, con 2 cuerpos apoyando cada uno de los ejércitos que defendían los ejes alemanes clave al norte y al sur de Leópolis. Los cuerpos mecanizados 9º y 22º de los generales Rossovsky y Kev respaldaron al 5º ejército de Popov, mientras que los generales Blasov y Karpo lideraban los cuerpos 4º y 15º, que apoyaban al 6º ejército de Musenko. Además, el 16º cuerpo mecanizado de Kipsov reforzaba al 26º ejército de Kosten, y el 8º cuerpo mecanizado del teniente general de Ravichev respaldaba al 12º ejército de Peadán. Las fuerzas de Konos también disponían de importantes reservas, incluyendo los cuerpos mecanizados 19º y 24º, comandados por los generales Fenos y Yakov, así como los ejércitos 16º y 19º bajo el mando de los tenientes generales Lukin y Kev, que aún avanzaban hacia la línea del río Dnieper el 22 de junio como parte de la reserva del Stavka. El asalto alemán comenzó temprano el 22 de junio, cuando el primer grupo panzer de K cruzó rápidamente el río Vag occidental, atravesando las posiciones del 5º ejército de Popov. La infantería del 6º ejército de Raúl lo siguió de cerca. En este punto, el general Kpos recibió la directiva número 3 durante la noche del 22 al 23 de junio, ordenando una contraofensiva inmediata. Sin embargo, sus unidades aún estaban reuniéndose, con algunas guarniciones situadas a más de 400 kilómetros de distancia, obligándolas a avanzar bajo intensos ataques aéreos alemanes. A pesar de las dificultades, Konos estaba decidido a ejecutar el contraataque mayor que exigía la directiva, fortalecido por la presencia del enviado de Stalin, Zhukov, enviado para supervisar la operación. Lamentablemente, las circunstancias forzaron a Kpos a comprometer sus fuerzas de manera fragmentada, lo que resultó en una serie de ataques descoordinados en los flancos de la penetración alemana. Inicialmente, Konos ordenó a los cuerpos mecanizados 22º y 15º atacar los flancos norte y sur del avance alemán, con la esperanza de restablecer las defensas fronterizas. Sin embargo, para el 23 de junio, el 15º Cuerpo Mecanizado de Carpeo solo logró enviar un pequeño destacamento de avanzada de la 10ª División de tanques al combate. Esta débil respuesta permitió a la 11ª División Panzer alemana penetrar 60 kilómetros en las defensas soviéticas, llegando a Bares de Pskov al día siguiente. Las divisiones 215 Avata motorizada y 19ª de tanques del 22º Cuerpo Mecanizado de Kondev finalmente se enfrentaron al tercer cuerpo motorizado alemán, que incluía las divisiones Panzer XIII y XIV, al este de Vladimir Volinsky. A pesar de la intensa lucha, que resultó en severas pérdidas soviéticas, incluyendo la muerte de Krev y todos los comandantes de regimiento de la 19ª División de Tanques, los alemanes avanzaron hacia las afueras de Lodz, sobre el río Styr. El 15º Cuerpo Mecanizado de Karpo tampoco logró detener a la 11ª División Panzer, que avanzó otros 30 kilómetros, dejando a la 297 Avata División de Infantería protegiendo sus flancos y retaguardia. Para el 26 de junio, el grupo panzer de KLY se encontraba en una posición ideal para continuar la persecución hacia Rovno y Kiev, el centro industrial y político de Ucrania. Sin embargo, para ese momento, Konos había logrado reunir suficientes fuerzas para montar una contraofensiva coordinada, aunque los 3 cuerpos de fusileros destinados a participar aún no habían llegado. Bajo la dirección de Zob, Konos ordenó a los cuerpos mecanizados 9º de Rossi y 19º de Fenos, que todavía se desplegaban al oeste de Rovno sin sus divisiones motorizadas, atacar las posiciones alemanas entre Lodz y Dubno. Potapov, comandante del 5º ejército, asumió el control directo de estos 2 cuerpos. En el sur, Konos instruyó al mayor general R.N. Morgaño, su jefe de fuerzas blindadas, para coordinar un asalto con los cuerpos mecanizados 15º de Karpo y 8º de Ravichev hacia Dubno, atacando el flanco derecho alemán.
A pesar del apoyo aéreo proporcionado, la inexperiencia del Estado Mayor de Popov dificultó la coordinación, agravada por órdenes confusas de Zhukov y Kirponos, que dispersaron el poderoso cuarto cuerpo mecanizado de Vlasov, impidiendo su apoyo efectivo. El asalto del octavo cuerpo mecanizado, a pesar de estos reveses, dio inicio a la contraofensiva al norte y sur de Dubno el 26 de junio, desencadenando una gigantesca batalla de tanques que involucró más de 2.000 vehículos a lo largo de un frente de 70 kilómetros. Inicialmente, los cuerpos mecanizados octavo y decimoquinto atacaron el flanco de la 57ª División de Infantería Alemana, obligándola a retroceder 10 kilómetros. Sin embargo, esa misma noche, Zhukov ordenó al octavo cuerpo de Riabechev avanzar hacia Dubno, justo hacia las posiciones ocupadas por la 16ª División Panzer, que seguía de cerca a la 11ª. El 27 de junio, un grupo móvil liderado por la 34ª División de Tanques del coronel Vasiliev intentó abrirse paso, pero la artillería, la aviación y las fuerzas blindadas alemanas abrumaron y causaron graves daños a las tropas soviéticas divididas. No fue hasta el 1 de julio que los restos del octavo cuerpo mecanizado lograron romper el cerco y retirarse hacia el este. Mientras tanto, el 15º cuerpo mecanizado de Karpov fue nuevamente obstaculizado por ataques aéreos y el terreno difícil, avanzando muy poco. Al norte, las divisiones de tanques 40ª y 43ª del 19º cuerpo mecanizado de Fenov intentaron avanzar el 26 de junio, pero encontraron una fuerte resistencia alemana, complicando los esfuerzos soviéticos por frenar el avance hacia Kiev. Las divisiones Panzer XIII y 11ª continuaron su ofensiva, empujando a las divisiones soviéticas hacia Rovno. Más al sur, Rosovsky, comandante del 9º cuerpo mecanizado, se enfrentó a la dura realidad del campo de batalla. La baja visibilidad y el equipo obsoleto hacían que la ofensiva pareciera inútil. No obstante, obedeciendo las órdenes de Zhukov, Rosovsky lanzó un ataque el 27 de junio, con resultados desastrosos. Perdió contacto con el cuerpo de Fenov y sufrió fuertes pérdidas, especialmente entre sus tanques ligeros anticuados. Al día siguiente, en lugar de reanudar el asalto condenado, Rosovsky optó sabiamente por establecer posiciones defensivas y preparar emboscadas para la 13ª División Panzer al acercarse a Rovno. Por primera vez en la guerra, las fuerzas alemanas se encontraron con un fuego de artillería soviético concentrado, causando bajas considerables. A pesar de 2 días de intensos ataques aéreos y terrestres alemanes, Rosovsky finalmente recibió la orden de retirarse. Esta feroz pero costosa contraofensiva soviética logró retrasar al grupo de ejércitos sur durante al menos una semana, lo que más tarde influiría en la decisión de Hitler de desviar parte del grupo de ejércitos centro de Moscú hacia Ucrania. Sin embargo, las victorias alemanas en Brody y Dubno hicieron insostenibles las defensas de Koniev al sur de Leópolis. Como consecuencia, el 27 de junio, el sexto ejército de Musianko abandonó sus posiciones en la región de Rava Ruska y se retiró hacia Leópolis. 3 días después, tras la captura de Rovno y Ostrog por las divisiones Panzer, el sexto ejército evacuó Leópolis para evitar ser rodeado desde el norte. Ese mismo día, el Stavka ordenó a Koniev retirar sus fuerzas para el 9 de julio a nuevas posiciones defensivas ancladas en las regiones fortificadas de Kosten, Novgorod-Volinsky y Leópolis, a lo largo de la frontera soviético-polaca de 1939. Esta orden también se aplicó a los ejércitos 26º y 12º en el sur, iniciando una agotadora retirada de 200 kilómetros. Durante la retirada, los ejércitos sexto, 26º y 12º estuvieron constantemente bajo la amenaza de ser cercados por los cuerpos motorizados del primer grupo Panzer, que avanzaban desde el norte, y por los ejércitos 17º y, más tarde, 11º desde el sur. A inicios de julio, el tercer cuerpo motorizado del general Mackensen avanzó hacia el este desde Rovno en dirección a Novgorod-Volinsky y el río Dnieper, mientras que el 48º cuerpo motorizado del general Kemp se dirigía hacia Zitomir. Estas maniobras amenazaban con romper la nueva línea fortificada de Koniev y rodear a sus fuerzas en retirada. En respuesta, Koniev ordenó al quinto ejército de Popov contraatacar la avanzada alemana desde el norte, utilizando los cuerpos 27º de fusileros y 22º mecanizado.
Aunque este contraataque no logró detener el avance de Mackensen, sí retrasó a las fuerzas alemanas durante 2 días cruciales, brindando a Koniev una breve pero vital ventana para retirar a sus agotadas tropas hacia nuevas posiciones defensivas. En medio de los caóticos combates, el pánico se apoderaba a menudo de las fuerzas soviéticas. Para evitar un colapso total, Koniev y sus comandantes tuvieron que imponer una disciplina férrea y organizar defensas improvisadas a lo largo de su ruta de retirada. Konov no tuvo otra opción que establecer destacamentos de bloqueo con órdenes explícitas de disparar a cualquier soldado que se retirara sin autorización. Entre el 6 y el 9 de julio, las fuerzas acorazadas de Mackensen y Kemp capturaron Berdichev, Novgorod-Volinsky y Zitomir, complicando aún más los intentos de Konov por mantener la integridad de sus defensas. La toma de Berdichev por parte del 48º Cuerpo Motorizado fue especialmente alarmante, ya que amenazaba con envolver el ala izquierda del frente suroccidental. Konov reaccionó de inmediato, ordenando al 6º Ejército de Musienko, reforzado con el 16º Cuerpo Mecanizado de Sokolov y los restos del 15º Cuerpo Mecanizado de Karpo, que resistieran al sur de Berdichev. Al mismo tiempo, Konov empezó a movilizar milicias populares en Kiev y Kop para reforzar la defensa de la región fortificada de Kiev. El 2 de julio, la situación empeoró. El Grupo de Choque del Sur, liderado por Rundstedt, lanzó una ofensiva contra las defensas soviéticas en Moldavia. La Stavka había creado el Frente Sur una semana antes, el 25 de junio, bajo el mando del coronel general Tyulenev, incorporando al 9º Ejército del general Cherevichenko, estacionado en el distrito militar de Odessa, y al 18º Ejército del teniente general Smirnov, formado por tropas del distrito militar de Moscú. A su vez, la misión de Rundstedt consistía en usar el 11º Ejército alemán para acercar a las fuerzas soviéticas en el sur de Ucrania, en coordinación con el 17º Ejército, mientras los ejércitos tercero y cuarto rumanos despejaban la costa del Mar Negro y capturaban Odessa. El 11º Ejército de Chobert no tardó en atravesar las defensas soviéticas, tomando Oye y alcanzando el río Prut el primer día de la operación. A pesar de los contraataques del 9º Ejército de Cherevichenko y del 2º Cuerpo Mecanizado del general Novoselsky, la situación obligó a Tyulenev a solicitar permiso a la Stavka para retirarse hacia nuevas posiciones defensivas en el río Dniester. Sin embargo, tras evaluar con más precisión la amenaza alemana, la Stavka revocó la orden, exigiendo a Tyulenev recuperar la línea del Prut. A pesar de la confusión, las líneas se estabilizaron temporalmente entre los ríos Dniester y Prut, mientras el 18º Ejército de Smirnov se atrincheraba en la región fortificada de Kamenets-Podolsky, asegurando el flanco izquierdo del frente suroccidental. Las batallas fronterizas en Ucrania, aunque devastadoras para los soviéticos, demostraron que las fuerzas acorazadas alemanas no eran invencibles. Estos enfrentamientos dejaron lecciones cruciales para futuros comandantes soviéticos como Rossovsky, aunque a un alto costo. Sin embargo, el Frente Suroccidental y el 18º Ejército del Sur pagaron un precio enorme: 241.000 soldados, incluidos 172.000 entre muertos, capturados o desaparecidos, 4.000 tanques, 5.000 piezas de artillería y 1.000 aviones. Aún peor, el grupo de ejército suralemán estaba ahora listo para avanzar hacia el sur desde el oeste de Kiev, amenazando las áreas de retaguardia de los frentes suroccidental y sur. La confianza de Hitler en una victoria rápida se basaba, en parte, en la creencia de que muchos ciudadanos soviéticos, especialmente en Ucrania y los estados bálticos, recibirían a los alemanes como libertadores del estalinismo. Al principio, esta suposición parecía válida, ya que lituanos, letones, ucranianos y otras nacionalidades mostraban signos de cooperación, e incluso entusiasmo, ante las tropas alemanas. Stalin, consciente del riesgo que representaba este sentimiento, y recordando la resistencia que enfrentó durante las duras colectivizaciones entre guerras, ordenó la deportación de 500.000 de alemanes étnicos y otras nacionalidades sospechosas hacia el este. Sin embargo, desde el inicio, las políticas de ocupación alemanas saboteaban las esperanzas de Hitler al alienar deliberadamente a las poblaciones locales. Las brutales directrices del OKW, justificadas en la negativa soviética a firmar las convenciones de Ginebra y La Haya sobre las leyes de la guerra, establecieron un tono despiadado. La infame orden de los comisarios exigía la ejecución sumaria de oficiales políticos soviéticos.
Aunque algunos comandantes alemanes se negaron a cumplir estas órdenes e intentaron protestar, muchos otros las acataron, profundizando la animosidad hacia la ocupación. Recuerdo estar de pie al borde de una aldea destrozada, a las afueras de Kiev, observando el paisaje que se extendía ante nosotros. La ciudad no estaba lejos, pero cada metro ganado costaba sangre. Los soviéticos defendían Kiev con todo lo que tenían, no era como los primeros días de la invasión. La Luftwaffe había machacado sus posiciones sin descanso y habíamos avanzado bajo un constante fuego de artillería. Sin embargo, las tropas soviéticas aquí estaban bien atrincheradas y peleaban con una tenacidad inesperada. Cada aldea, cada campo, se convirtió en un campo de batalla. Los soldados soviéticos ya no retrocedían en confusión, luchaban con uñas y dientes por cada palmo de tierra. Recuerdo un día en particular, cuando avanzábamos a través de un denso bosque hacia el río Dena. El enemigo había establecido fuertes defensas a lo largo de las riberas del río, y sabíamos que cruzarlo sería una carnicería. Mientras avanzábamos, la artillería soviética empezó a destrozar nuestras posiciones. El ruido era ensordecedor. Nos tiramos al suelo, buscando cualquier tipo de cobertura, pero no había mucho donde ocultarse. Los árboles se partían en pedazos y caían a nuestro alrededor, mientras los proyectiles estallaban sin descanso. Las órdenes eran claras, teníamos que seguir adelante. Los soviéticos intentaban romper el cerco alrededor de Kiev, y nosotros teníamos que detenerlos. Recuerdo el momento en que vimos a su infantería salir de entre los árboles, cargando directamente hacia nuestras posiciones. La lucha fue salvaje. Disparamos contra la masa de soldados que avanzaba, pero ellos seguían viniendo, ola tras ola. En un punto, me encontré solo en una pequeña trinchera, con el rifle en la mano, apenas logrando ver entre el humo y la tierra levantada por los combates. Escuché el sonido inconfundible de las ametralladoras soviéticas, disparando ráfagas a ciegas en nuestra dirección. Respondimos como pudimos. Vi caer a varios de mis compañeros cerca de mí, pero no había tiempo para pensar, solo para actuar. Después de horas de combate implacable, logramos romper sus líneas. A medida que avanzábamos por sus posiciones, la devastación era total. Los cuerpos de soldados soviéticos y alemanes yacían esparcidos por el suelo. El aire estaba cargado con el olor de pólvora y sangre. Era una escena de destrucción absoluta. A pesar de la carnicería, no hubo tiempo para descansar. Teníamos que seguir presionando hacia Kiev. Al llegar a las afueras de la ciudad, los soviéticos ya estaban en plena retirada. El cerco se estaba cerrando y lo sabían. Sin embargo, luchaban con una determinación increíble. Comenzó el combate casa por casa en los suburbios. Cada edificio debía ser despejado. Los soviéticos habían colocado francotiradores en los pisos altos de las casas, haciendo nuestro avance aún más peligroso. Las ráfagas de ametralladora y las explosiones resonaban en las estrechas calles. Fue durante una de esas batallas callejeras cuando estuve a punto de morir. Mientras avanzábamos hacia una barricada soviética, una granada de mortero cayó a pocos metros de donde estaba. La explosión me arrojó al suelo, con los oídos zumbando y la visión borrosa. Al recobrar la conciencia, vi los cuerpos inmóviles de varios de mis compañeros. De alguna forma, había sobrevivido. En septiembre de 1941, la Wehrmacht alemana estaba en lo que parecía ser la cúspide de su éxito en la Operación Barbarroja. La impresionante victoria en Kiev había resultado en la captura de 665.000 soldados soviéticos, junto con enormes cantidades de equipo y recursos. Fue el mayor cerco de la historia militar, y el alto mando alemán creía que el Ejército Rojo había sido destrozado. La avanzada alemana a través de la Unión Soviética había sido rápida y brutal, con ciudades clave como Minsk, Smolensk y ahora Kiev cayendo en sus manos. Hitler y muchos en el alto mando alemán estaban convencidos de que la guerra en el este estaba prácticamente ganada y que la Unión Soviética estaba al borde del colapso. El siguiente objetivo era la capital soviética, Moscú. Sin embargo, en las semanas posteriores a la victoria en Kiev, la marea de la guerra comenzó a cambiar de forma inesperada, tanto en lo estratégico como en lo natural. Uno de los momentos más críticos llegó cuando Hitler tomó la fatídica decisión de retrasar el avance directo hacia Moscú.
En lugar de concentrar todas las fuerzas disponibles para un último empuje hacia la capital, Hitler ordenó desviar recursos importantes hacia el sur para asegurar Crimea y las riquezas industriales y agrícolas de Ucrania. Quería consolidar el control sobre los vastos campos de grano y los yacimientos de petróleo de la región, creyendo que eso garantizaría la supervivencia económica de Alemania en una guerra prolongada. Ese retraso resultó ser costoso. El tiempo perdido consolidando el sur permitió que los soviéticos se reagruparan, especialmente alrededor de Moscú, donde refuerzos frescos desde Siberia comenzaron a llegar para reforzar las defensas de la ciudad. Cuando los alemanes finalmente lanzaron la Operación Tifón, su tan esperado asalto sobre Moscú, en octubre de 1941, la campaña pareció inicialmente otro triunfo. Las divisiones Panzer avanzaron rápidamente, rompiendo las líneas soviéticas y cercando a decenas de miles de tropas en Vyazma y Briansk. A medida que los tanques alemanes se acercaban a Moscú, el optimismo reinaba en la Wehrmacht. Muchos oficiales alemanes creían que la caída de Moscú y con ella la de la Unión Soviética era cuestión de semanas. Los soviéticos parecían estar en desbandada, y los soldados alemanes avanzaban por las llanuras rusas con la expectativa de que la guerra terminaría antes del invierno. Sin embargo, el avance alemán estaba a punto de enfrentar desafíos formidables, no solo del Ejército Rojo, sino también del brutal invierno ruso y la presión logística de una ofensiva tan profunda. La primera señal de problemas fue la llegada de la Rasputitsa, las temidas lluvias otoñales rusas que transformaron los caminos en ríos de lodo. Los tanques y camiones de suministro alemanes quedaron atascados, incapaces de avanzar con rapidez. Las líneas de suministro, ya estiradas al límite por las enormes distancias recorridas, comenzaron a colapsar. Los hombres en el frente se encontraron sin alimentos, sin municiones, y sobre todo, sin ropa para el invierno. A muchos les habían prometido que estarían en Moscú antes de que llegara el frío, por lo que no estaban preparados para lo que venía. A mediados de noviembre, la lluvia se transformó en nieve, y las temperaturas cayeron en picada. Los soldados empezaron a sufrir, no solo por la falta de suministros, sino por el implacable ataque del frío. El congelamiento y la exposición cobraban su precio. Los vehículos alemanes, incluidos los tanques que habían sido vitales en las victorias previas, dejaron de funcionar bajo las temperaturas extremas. Los motores se bloqueaban, y los lubricantes se volvían inútiles. Mientras tanto, los soviéticos, mejor preparados para una guerra invernal, comenzaron a aprovechar las inclemencias del clima en su favor. Los alemanes apenas podían moverse entre la nieve, y del otro lado, Stalin ya había preparado su defensa. Durante meses, había trasladado fábricas al este de los Urales y acumulado nuevas reservas de tropas. Muchas de estas unidades provenían de Siberia, donde esperaban una posible invasión japonesa. Sin embargo, al confirmar que Japón enfocaba sus esfuerzos en el Pacífico, Stalin redirigió esas tropas curtidas hacia el frente occidental. Esas divisiones siberianas, acostumbradas al combate en condiciones extremas, llegaron a Moscú justo a tiempo, fortaleciendo las defensas soviéticas. A principios de diciembre, la ofensiva alemana se detuvo a solo unos kilómetros de la capital. El avance hacia Moscú había dejado al ejército exhausto, congelado y desmoralizado. A pesar de lo cerca que estaban, no pudieron ir más lejos. Entonces, el 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó una gran contraofensiva bajo el mando del general Georgi Zhukov. Los soviéticos golpearon con fuerza y coordinación inesperadas. Las divisiones siberianas desempeñaron un papel decisivo, empujando a los alemanes lejos de las puertas de Moscú. El Ejército Rojo, aunque diezmado, había recuperado confianza. Los soldados alemanes, agotados por el invierno, se vieron obligados a retroceder. Esta fue la primera gran derrota de la Wehrmacht en el frente oriental. La retirada de Moscú puso fin al sueño alemán de una victoria rápida sobre la Unión Soviética. También reveló las enormes fallas de su maquinaria bélica. La logística no podía sostener un ejército tan lejos de casa, especialmente bajo un invierno tan despiadado. Además, el alto mando alemán había subestimado la capacidad de resistencia soviética. Creyeron que la toma de grandes ciudades y la destrucción de sus ejércitos sería suficiente para llevar a Stalin a negociar.
Pero la Unión Soviética no solo había sobrevivido, sino que demostró ser capaz de rearmarse y lanzar contraataques a gran escala. Los soldados alemanes comenzaron a comprender la realidad del frente oriental. Aquellos que en el verano habían estado tan seguros de su superioridad, ahora se encontraban con los límites del Blitzkrieg en una geografía vasta y hostil. Con el frente en retroceso, miles de soldados sucumbieron al congelamiento, al agotamiento y a los ataques soviéticos. Los que sobrevivieron al brutal invierno de 1941 a 1942 pronto se enfrentarían a una nueva clase de guerra, una que ya no trataba de avances rápidos, sino de pura supervivencia frente a un enemigo tenaz y cada vez más eficiente. El fracaso en Moscú marcó un punto de inflexión en la guerra del Frente Oriental. Quedó claro que la Unión Soviética no colapsaría bajo la presión alemana. Los alemanes se enfrentarían ahora a un conflicto largo y despiadado, una guerra de desgaste, luchando no solo contra el Ejército Rojo, sino contra el implacable invierno ruso, el mismo que había derrotado a tantos ejércitos a lo largo de la historia. Y así terminó la Operación Barbarroja. Querida madre, aquí libramos una batalla desesperada, no solo contra el enemigo, sino contra el frío. El invierno ruso es más de lo que imaginábamos. Nuestras ropas apenas nos protegen y muchos ya sufren congelaciones. Las noches son las peores. Nos amontonamos para tratar de entrar en calor, pero nunca es suficiente. La nieve es tan profunda que mover el equipo es casi imposible. Hemos perdido muchos hombres, no solo frente a los rusos, sino también por el frío. Los rusos parecen inmunes al invierno. Aparecen de la nada en medio de las tormentas de nieve y atacan cuando estamos más débiles. Pensábamos que esta campaña terminaría rápido, pero ahora sabemos que nos espera un invierno largo y brutal. Muchos de nosotros ya nos preguntamos qué hacemos aquí. Esta tierra es vasta y vacía, y parece que nos está tragando enteros. Cada día es una lucha, y la idea de volver a casa se siente como un sueño lejano. Espero verte pronto. Pocos imaginaban entonces que los próximos 4 años estarían marcados por luchas implacables y horrores inimaginables. Brutalidad a una escala jamás vista en la historia de la guerra. Para algunos, ese invierno sería el final. Para otros, la guerra apenas comenzaba. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.